Imaginemos que tenemos un barco. Este barco es el barco de Teseo, cuyas piezas son cambiadas constantemente por el mismo Teseo, ya que a lo largo de sus diversas aventuras, el barco sufre diversos daños que requieren de atención. Al final de sus aventuras, Teseo se da cuenta de que ninguna de las piezas del barco es del barco original. Aquí es cuando nos hacemos la pregunta, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿O es ahora otro barco diferente? El día de hoy relacionaremos esta pregunta junto con la historia de un personaje bastante interesante. Boothill es un vaquero optimista y desenfrenado, el cual fue encontrado por sus padres adoptivos en la nieve. Vivió y creció junto a ellos por un largo rato, aprendiendo de ambos tanto la habilidad de disparar como la ganadería que se trabajaba en su planeta. También vivió junto con sus múltiples hermanos. Crecería para ser una increíble persona, bastante carismática y agradable, hasta que llegaría un suceso que marcaría su vida para siempre. Pues la Organización de la Paz Interestelar, que ya hemos mencionado en anteriores videos, haría ciertas cosas en el planeta que terminarían destruyéndolo básicamente. Esto no solo lo separaría de sus padres y de sus hermanos, sino que también de una pequeña niña con la cual había desarrollado una relación de padre e hija. Para cuando él había llegado, el planeta ya era cenizas y no había absolutamente nada que hacer. He ahí la catarsis del personaje de Boothill, cuando realmente pierde todo lo que tenía. Perdió a sus hermanos, perdió a sus padres y perdió a su hija. Todos los lazos emocionales que había construido durante años habían sido arrebatados por una sola organización. Boothill no se quedaría con los brazos cruzados ante tal situación, así que, con la ayuda de una doctora, un poco obligándola, se transformó en un cyborg robot, cyborg robot. Con sus nuevas habilidades y nuevo cuerpo, él emprendería una aventura para buscar venganza sobre la organización que le arrebató todo lo que él tenía. Ahora, pasando al análisis del personaje, creo que es muy interesante relacionarlo con la paradoja que mencionamos al principio, la cual es el barco de Teseo. Aquí, Boothill no solo lo pierde todo metafóricamente, sino que también emocionalmente. Tanto su cuerpo como su mente habían sido igual de dañadas en dicho proceso. Lo único que quedaba de él era realmente esa necesidad de saber que las cosas no se quedaran así, ese deseo de venganza. Deseo que hemos visto en muchos otros personajes, que si bien es cierto que los impulsa a salir adelante, también es verdad que los cambia profundamente. Pero sucede algo interesante con Boothill, pues a diferencia de personajes como Blade, él no cambia para mal. Tampoco es que haya cambiado para bien, sino que se mantiene estable, mantiene una actitud positiva y siendo amable con los demás. Creo que aquí podemos hacer una clara comparación y diferenciación entre estos dos caminos que, a pesar de ser muy similares, guardan ciertas diferencias, principalmente en la actitud, y este será un punto que analizaremos más adelante. Desde un punto de vista filosófico, el optimismo desenfrenado de Boothill puede analizarse a través de las enseñanzas de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más interesantes de la historia y uno de mis favoritos. Especialmente el concepto de superhombre o Übermensch, no sé cómo se pronuncia. Nietzsche promovía la idea de superar las limitaciones humanas y vivir de manera auténtica y sin restricciones. Boothill, como un vaquero que actúa de manera bastante animada, podría verse como una representación de esta idea de Nietzsche. Puede verse como un individuo que rechaza las normas convencionales y persigue su propio camino hacia la justicia. Un camino forjado por sí mismo. Claro que al final se trata de venganza y justicia, pero la motivación de Boothill por vengar la destrucción de su hogar y la muerte de sus seres queridos puede explorarse a través de la idea filosófica. Según Aristóteles, la justicia puede dividirse en contributiva y correctiva. Boothill busca justicia correctiva al intentar castigar a la Corporación para la Paz Interestelar por sus crímenes. Sin embargo, su búsqueda de venganza también puede interpretarse como la manifestación de su propio espíritu. Y hablando de espíritu, podemos hacer contraste sobre el espíritu de la revancha, mencionado también por Nietzsche, que advierte sobre los peligros de vivir una vida dominada por el resentimiento y la venganza.
Y aquí otro punto importante, pues a pesar de tener una personalidad y actitud completamente diferente a otros personajes que se dejaron consumir por la venganza, al final de cuentas están viviendo una situación similar, si no es que la misma. Y creo que se relaciona con nuestra propia esencia. Al final de cuentas, Boothill es el barco. Boothill es la nave que a lo largo de su historia se fue dañando poco a poco, hasta que llegó a un punto en el que realmente parecía haber sido destruida completamente. Nosotros a lo largo de nuestra vida vivimos exactamente lo mismo. Vivimos situaciones que nos lastiman y nos dañan, pero eso no nos destruye. Eso no hace que desaparezcamos, simplemente forja una nueva faceta de nosotros mismos. En este caso, tanto física como mentalmente, Boothill fue dañado de manera inconmensurable. La transformación de Boothill en un cyborg plantea la clásica paradoja del barco de Teseo, como ya mencionamos. Este dilema filosófico es relevante para Boothill, ya que su identidad se redefine a medida que se convierte en un ser mecánico. Desde un punto de vista psicológico, esta transformación puede ser vista como una crisis de identidad, donde Boothill lucha por reconciliarse con su propia humanidad y con su nueva naturaleza, claro. Según Jean-Paul Sartre y otros filósofos existencialistas, enfatizan la importancia de la libertad y responsabilidad personal en la creación de significado de la vida. Boothill, al asumir la responsabilidad de su venganza y su papel como vigilante, ejerce su libertad para definir su propio propósito. Sin embargo, su viaje refleja la náusea de Sartre, la sensación de desesperación y absurdo que surge al enfrentarse a la realidad de la existencia sin un propósito inherente. ¿Y esto por qué? Porque al final de cuentas él no va a recuperar a su familia. Si bien es cierto que está aplicando la justicia, es inherente, porque al final él no va a ganar nada de esto. La relación de Boothill con la niña que adopta aporta una dimensión emocional enormemente significativa para esta historia. Desde una perspectiva psicológica, esta relación puede verse como un intento de Boothill de recuperar un sentido de humanidad y conexión. Personalmente creo que refleja también la humanidad enseñada por sus propios padres. Según la teoría de John Bowlby, sugiere que las relaciones cercanas son fundamentales para el bienestar emocional, cosa que todos sabemos actualmente, o al menos eso creo. Por lo tanto, la pérdida de la niña profundiza el trauma de Boothill, solidificando su trasfondo en un ser impulsado por la venganza. Antes de terminar, quiero analizar una última vez el punto del barco. Creo que, como ya mencioné, a lo largo de nuestras vidas sufrimos diferentes daños a nuestra propia persona. Puede ser físicos, mentales, emocionales, pero al final de cuentas nos convierte en la persona que seremos mañana. Curioso es que cada cierta cantidad de años todas las células de nuestro cuerpo son cambiadas por nuevas células. Pero eso no significa que somos una persona diferente. Al final de cuentas, nosotros somos conscientes de nuestra propia existencia. Creo que eso significa que un factor X que desconocemos que causa el propio sentido de nuestra realidad puede ser llamado alma, puede ser llamado conciencia. Al final de cuentas creo que no podemos decirlo con exactitud. Pero creo que significa que al final hay una esencia que nos hace nosotros mismos. Como conclusión, me gustaría decir que Boothill es un personaje que encarna profundas cuestiones filosóficas y psicológicas sobre la identidad, la transformación y la venganza también, además del propósito. Su historia es un reflejo de las complejas circunstancias que puede vivir una persona, donde el deseo de justicia puede llevar a la pérdida de la propia humanidad. El caso de Boothill y su transformación física y emocional nos invita a cuestionarnos si somos aún nosotros mismos, cuando cambiamos nuestras partes, al igual que el barco de Teseo. Pues no olvidemos que él renunció a su propia humanidad para poder consumar su venganza. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Sé que me desaparecí por casi 2 meses. Una disculpa, estuve mudándome y entre otras cosas de vacaciones. Pero trataré de subir un video semanalmente, si no es que 2. Y bueno, ¿qué les parece este análisis? ¿Algún otro enfoque o aspecto que les gustaría añadir?
Si es así, con todo gusto los estaré leyendo en la caja de comentarios. Y bueno, esto será todo por hoy. Yo soy Calcequiel y nos vemos en un próximo video. Bye.